vamos a ver ahora acerca de lo que es nutrición, obesidad y dislipidemias, ¿no? Ha sido un tema que en los últimos años están como que preguntando menos para darle prioridad a otros capítulos de endocrinología, pero de todas maneras lo vamos a comentar a continuación. Entonces, en relación a lo que es la evaluación nutricional, acuérdense que nutrición es el conjunto de procesos que el organismo realiza para transformar y asimilar los nutrientes contenidos en los alimentos. Y entonces yo tengo que, mediante la ingesta de los alimentos, cubrir todas mis necesidades para que pueda haber un equilibrio adecuado, ¿no? Entonces, cada uno de los nutrientes tiene su cantidad o la cantidad que yo debo ingerir en mi dieta para poder tener una alimentación equilibrada, adecuada y se puedan dar todos los procesos de manera adecuada, porque tanto el déficit como el exceso van a ser perjudiciales. Tenemos entonces a grandes rasgos que los nutrientes que se van a encontrar en los alimentos, que van a ser el vehículo de los nutrientes, van a poder clasificarse en dos grupos. Vamos a tener los macronutrientes, que básicamente van a ser los que se encuentran en mayor cantidad en nuestra dieta, los comemos en mayor proporción, y son los que nos proporcionan energía, los que nos pueden proporcionar energía. Y luego tenemos los micronutrientes que los consumimos en menor proporción, en menor cantidad y no proporcionan energía, son reguladores. Entonces, los que son macronutrientes son súper conocidos por ustedes, los carbohidratos que representan el 55% del aporte energético, eso quiere decir que el carbohidrato es nuestra principal fuente de energía. Los lípidos, que nos van a brindar el 30 al 35% de la parte energética. Y finalmente las proteínas, que nos brindan un 10 a 15% de la energía que nosotros utilizamos. Recuerden que las proteínas, ¿por qué se considera que van a brindar menor aporte energético? Básicamente porque las proteínas van a ser más estructurales. Pero en situaciones en las cuales necesite yo energía, podría utilizar la energía de las proteínas. Pero las proteínas son estructurales más que todo. Entonces, nuestra principal fuente de energía son los carbohidratos. Solamente que hay que aprender a seleccionar de manera adecuada el carbohidrato que nosotros consumimos. Por eso cuando un nutricionista va y te ve, ¿no? Te dice, calcula cuánto necesitas tú de caloría de acuerdo a diferentes parámetros que incluyen la tasa metabólica basal, el ejercicio, el efecto de la digestión, etcétera, y otros factores, y saca cuánto necesitas de calorías. Y luego dice, de esas calorías voy a darte que el 55% te los de los carbohidratos, 30-35% de lípidos, 10 a 15% de las proteínas, y te arma tu dieta, ¿no? Y te dice, vas a comer tanto de tantos gramos de arroz, tantos gramos de menestras, ¿no? Entonces, dependiendo de ellos, ¿no? Ellos son unos maestros en eso. Y en el caso de los micronutrientes son las vitaminas y minerales, que suelen ser reguladores de los procesos metabólicos y enzimáticos. Entonces, pues básicamente no van a proveer energía. En cuanto a la evaluación del estado nutricional, vamos a tener el ABCD, vamos a tener la parte antropométrica, clásicamente dentro de la antropometría, peso, talla, IMC, aunque el IMC ahorita está como que no es del todo fiable para hacer la evaluación nutricional, pero lo seguimos haciendo de manera histórica. Las circunferencias corporales o los perímetros corporales, sí lo solemos hacer, perímetro abdominal, perímetro de cadera, ¿no? Los pliegues cutáneos también se pueden medir, ¿no? Para evaluar el tejido celular subcutáneo. Vamos a tener la parte de bioquímica, que en este caso en la bioquímica va a poder ser medir algunas sustancias que me hablan del estado nutricional del paciente, como por ejemplo hemoglobina, el dosaje de albúmina, dosaje de vitaminas y minerales, para hablar de déficits, ¿no? En la clínica vamos a tener los signos y síntomas que hablen de carencia o exceso de alguna vitamina o algún nutriente. Y en la parte dietética, que habla de los hábitos dietéticos, que lo hacemos por un registro de 24 horas y una frecuencia de consumo. Entonces le decimos al paciente, ¿qué comiste el día de ayer? Desayuno, almuerzo, cena. Entonces te dice todo lo que ha comido, se llama recordatorio de 24 horas. Y lo otro es que le digas, ¿con qué frecuencia consumes verduras? ¿Con qué frecuencia consumes frutas? Esa es la frecuencia de consumo. Ambas herramientas les permiten a nuestros amigos nutricionistas poder hacer
ver cómo está el paciente y poder armar un mejor plan dietético y a nosotros los médicos para poder ver qué tanto se consume de algún alimento o no y el impacto que pueda tener en su salud. En cuanto a la regulación, en la regulación, perdón, hormonal de la ingesta de los alimentos, entonces yo voy a tener básicamente que la regulación realmente es muy compleja, pero yo principalmente el centro regulador, el centro regulador básicamente lo vamos a encontrar en el núcleo arcuato del hipotálamo. Pues en el núcleo arcuato del hipotálamo es donde va a estar el principal centro de regulación de la alimentación, ¿no? Entonces, ahí van a haber señales que ese núcleo arcuato va a recibir y que van a permitirle regular la información, como por ejemplo algunas hormonas, la grelina, la leptina, la misma insulina puede entrar a tallar aquí. El GLP-1, por ejemplo, que hemos hablado en diabetes, también entra a tallar aquí. La colecistoquinina, la milina, que son hormonas que pueden entrar a regular el centro del hambre, el control del hambre y de la saciedad. Pero hay dos hormonas que usualmente son las que suelen preguntarse y entonces vamos a tener tanto las hormonas que están en relación con la saciedad y las hormonas que están en relación con el hambre. Entonces, en el caso de la saciedad, ¿qué es lo que tenemos? La hormona que se va a encargar de la producción de la saciedad va a ser la leptina, ¿no? Entonces, la leptina es la hormona de la saciedad. ¿Quién fabrica la leptina? El tejido adiposo. Nuestro tejido adiposo va a fabricar a esta leptina. Y la leptina lo que va a hacer, ¿qué cosa es? En el hipotálamo, básicamente, va a actuar en el centro de la saciedad, que se localiza en el núcleo ventromedial, y va a inhibir a las neuronas del neuropéptido Y, o sea, hay una inhibición de las neuronas del neuropéptido y por el contrario va a estimular a las neuronas del PON. Entonces aquí no sé quién me ha cambiado mi gráfico, y aquí es PON. Entonces, en la leptina lo que va a hacer es estimular es al PON. ¿Qué cosa es el PON? La propia melanocortina. La propia melanocortina tiene un efecto anorexígeno, eso quiere decir que inhibe el hambre, por eso es anorexígeno. Entonces el resultado va a ser la saciedad, ¿no? De esta manera va a actuar. Y por otro lado, en el caso del hambre, en el hambre voy a tener a la hormona que es la grelina. En este caso, la grelina lo que va a hacer es actuar a nivel del núcleo lateral, que es donde se encuentra el centro del hambre, y la grelina va a hacer un poco lo contrario a lo que ha hecho la leptina, porque la grelina lo que va a hacer más bien es estimular a las neuronas del neuropéptido Y, lo ven ustedes aquí, y al estimular a las neuronas del neuropéptido Y, las neuronas del neuropéptido Y tienen un efecto inhibitorio sobre la proopiomelanocortina. Este efecto inhibitorio sobre la proopiomelanocortina. Y este efecto inhibitorio sobre la proopiomelanocortina se da a través de este péptido, que es el péptido relacionado a Guti, que es el que directamente va a inhibir a la proopiomelanocortina. De tal manera que los orexígenos, eso quiere decir que las hormonas que generan el hambre van a ser el neuropéptido Y el péptido relacionado a Guti, ¿no? Acuérdense que estos son los centros de saciedad y hambre en el hipotálamo, pero el centro regulador es el núcleo arcuato, que es donde se reciben las señales y de ahí como que salen las aferencias para poder controlar ya sea estimular saciedad o hambre. Ok. Dentro de la patología nutricional vamos a encontrar que uno de estas patologías va a ser el sobrepeso y la obesidad. Acuérdense ustedes que en el caso de sobrepeso y obesidad, el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad crónica multifactorial. Entonces, eso es importante hacerle entender al paciente, que es algo que lo va a acompañar durante mucho tiempo, si es que no es toda su vida, y que el paciente, hay varios factores que pueden generar un problema de obesidad. Y eso es lo que hay que abordar en la consulta, porque no solamente es un solo factor, ¿no? Entonces, hay que evaluar de manera multifactorial al paciente. Y hay que hacerle recordar al paciente que al ser una enfermedad crónica,
como toda enfermedad crónica, puede tener subidas y bajadas, y que por eso no se debe sentir mal, sino que lo debe motivar es a poder hacer hacer todos los cambios dentro de su estilo de vida para poder evitar que esas subidas y bajadas sean tan marcadas. En este caso, lo importante, lo que va a caracterizar es que hay un incremento en la masa grasa corporal, en el tejido adiposo corporal. Y el problema de la obesidad es que se va a asociar a trastornos que van a ser perjudiciales para la salud. Ese es el principal problema de la obesidad y el sobrepeso. En cuanto a la etiología, lo más frecuente es que la obesidad sea exógena, es lo más frecuente. ¿Qué cosa quiere decir? Que está en relación a la ingesta excesiva de calorías y o a la poca actividad física, al poco ejercicio físico, al sedentarismo. Eso va a ser la causa más frecuente de obesidad, entonces eso hay que tenerlo en consideración. Sin embargo, tampoco debemos cegarnos y hay que saber que también hay de otros tipos de obesidad y sobrepeso, como por ejemplo las relacionadas a alteraciones monogénicas. Eso quiere decir que, por ejemplo, hay alguna alteración específica en un gen y que eso genere una obesidad. O los síndromes genéticos, como por ejemplo el síndrome de Prader-Willi, ¿no? Que son estos niños que tienen hiperfagia y entonces hacen obesidades mórbidas de temprana edad y que también se asocian a otras endocrinopatías. Las endocrinopatías per se, sobre todo hay algunas de ellas, tal vez el caso más característico es el síndrome de Cushing, en el cual hay un incremento de obesidad, sobre todo a predominio central. Obviamente, si en el hipotálamo se regula, lesiones en el hipotálamo, y también hay que recordar que hay algunos fármacos que se han relacionado con incremento de peso. Entonces, cuando uno evalúa a un paciente con incremento de peso, tiene que irse por todos estos aspectos para poder hacer una evaluación adecuada, si bien lo más frecuente es la ingesta excesiva de calorías o la poca actividad física. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de sobrepeso y obesidad? Pues básicamente tenemos lo tradicional, que vendría a ser la medición del índice de masa corporal. Acuérdense que el índice de masa corporal se hace mediante un cálculo, que en este caso vendría a ser el peso en kilos sobre la talla en metros al cuadrado. No se vayan a confundir, no es la talla por 2, a veces confunden y multiplican la talla por 2, no es la talla en metros al cuadrado y está en metros, ¿no? Entonces a mí me sale un valor, ese valor es el índice de masa corporal y yo puedo clasificar a mi paciente en una escala. Entonces voy a tener bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. En el caso del bajo peso será menos de 18.5, en el caso de lo normal 18.5 a 24.9, y aquí es donde viene el problema del sobrepeso y la obesidad. 25 a 29.9 sobrepeso, obesidad es a partir de 30, pero la obesidad se puede clasificar en grado 1, 2 o 3. La 1 de 30 a 34.9, la 2 de 35 a 39.9, y la obesidad grado 3, que es cuando el paciente tiene un índice de masa corporal de 40 o más, llamada también obesidad mórbida. En alguna literatura ustedes van a encontrar el concepto de superobesidad u obesidad extrema, que se está viendo mucho lamentablemente en la actualidad, que son pacientes que tienen un índice de masa corporal de 50 o más. En nuestro país no me ha tocado ver uno de ellos, pero sí en otros países es muy frecuente tener esos pacientes. Entonces ya ven, por ejemplo, que Discovery saca sus casos de obesidad extrema, ¿no? Y uno ve ahí realmente cómo es la situación, bastante difícil el manejo de esos pacientes. En el caso del índice de masa corporal es un valor que se queda muy corto, un parámetro que se queda muy corto. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal solamente va a ver cuál es la relación del peso para la talla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto ya no nos ayuda mucho, porque yo podría tener un físico culturista que es pura masa muscular y que tienes un índice de masa corporal en 27, pero él no tiene eso, pero ese índice de masa corporal que está en sobrepeso no es por un exceso de masa grasa corporal, sino por masa muscular. Entonces ahí como que entra la discusión de que si verdaderamente sirve o no, de tal manera que muchos ya no lo utilizan como un marcador propiamente, lo siguen utilizando de manera histórica y para poder hacer trabajos de investigación, pero no termina siendo tan fidedigno. Entonces dicen, si el problema es la grasa corporal, entonces miramos la grasa. Entonces ustedes tienen ahora, por ejemplo, formas de medir grasa corporal, como por ejemplo la bioimpedancia, ¿no? La bioimpedancia lo que va a permitir es medir el porcentaje de grasa que tiene una persona.
Entonces, ustedes seguramente han visto esos aparatitos que tú usualmente son balanzas en las que te subes descalzo y también agarras unas agarraderas que lo que hacen es conducir como energía eléctrica y lo que van a ver es tus tejidos, cada uno tiene una forma distinta de conducir la energía eléctrica y van a sacar qué porcentaje hay de cada tejido, ¿no? Mediante fórmulas matemáticas y demás. Esa es la bioimpedancia. Entonces, el valor para considerar también como obesidad ha variado en el tiempo, pero algunos dicen mujeres mayor o igual de 32, varones mayor o igual a 25, aunque van a encontrar literatura que ponen un poquito más, un poquito menos en cada uno de ellos. Pero más o menos esos son los puntos de corte. Entonces, eso sí me daría, por ejemplo, a mí me diría qué tanto grasa corporal hay en la persona y entonces de esa manera yo sí podría decir que el exceso de peso se debe a un exceso de tejido adiposo. Lo otro importante y otro marcador muy sencillo que podemos hacer en el consultorio y creo que es mucho más importante es el perímetro abdominal. ¿Por qué el perímetro abdominal? Porque el perímetro abdominal lo que me va a permitir ver es el exceso de grasa, si se localiza en la región visceral. La región visceral es una de las regiones que más se asocia a problemas cardiometabólicos. Entonces se entiende que si el paciente tiene exceso de grasa y encima ese predominio abdominal, visceral, entonces el riesgo de tener comorbilidades va a ser mucho mayor. Entonces, por eso medimos el perímetro abdominal. Entonces, es un predictor individual de riesgo cardiometabólico. El punto de corte también puede variar. Entonces, yo les traigo aquí lo que nos dice la Asociación Latinoamericana de Diabetes para la población de Latinoamérica. En varones se considera un perímetro abdominal elevado, si es 94 más centímetros, y en mujeres 88 más centímetros, ¿no? Eso es lo que nos dice el ALAT. Pero si ustedes se van a otra literatura, por ejemplo, a nivel de los países de nórdicos, por ejemplo, 102 ponen para los varones, los asiáticos bajan los varones a 90 y bajan las mujeres 80. Entonces, es como que varía también dependiendo de la etnia, porque los asiáticos, por ejemplo, son más delgados, o sea, ver un asiático que tú lo veas y lo veas muy obeso, es como que para ellos muy, muy marcadamente alterado. Por otro lado, los americanos o los de raza blanca tienden a tener mayor perímetro abdominal, nosotros los latinos somos un rango intermedio, ¿no? El problema de la obesidad y el sobrepeso son las comorbilidades asociadas, entonces acuérdense aquí que las más importantes van a ser resistencia a la insulina y prediabetes y diabetes, siendo toda la cadena de evolutiva de la diabetes tipo 2, que es la diabetes que se asocia a sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, eso quiere decir IMA, ACV y enfermedad arterial periférica, trastornos musculoesqueléticos, que es muy frecuente encontrar pacientes que, por ejemplo, tienen osteoartrosis. Enfermedad hepática grasa no alcohólica, qué importante es este dato. La enfermedad hepática grasa no alcohólica es la causa más frecuente de cirrosis en la actualidad a nivel mundial, ya desde hace algunos años, habiendo desplazado a otras causas como la hepatitis y el alcoholismo. El ERGE también es algo muy frecuente en ver pacientes obesos, la litiasis vesicular, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, también interesante porque es un factor también independiente de incrementar la mortalidad cardiovascular. La insuficiencia venosa, algunas neoplasias que se asocian a obesidad, por ejemplo, ovarios, útero, cáncer de mama, cáncer de colon, que se asocian a obesidad, y los problemas psicosociales que traen para la persona en cuanto a su autoestima, y que pueden llevar incluso hasta el aumento en las tasas de depresión y suicidio. En el caso del tratamiento, el tratamiento siempre va a ser el pilar, la modificación del estilo de vida. Eso va a ser lo más primordial. Ok, no hay hasta el momento alguna dieta que yo les diga, esta es la dieta para bajar de peso milagrosa. Eso no existe. Entonces, lo que yo hago para el paciente en cuanto a la alimentación es sí, tratar de que la alimentación del paciente sea lo más balanceada, lo más saludable, variada y que se acomode al paciente. Lo que sí obviamente tengo que hacer es que sea una dieta hipocalórica, porque claro, no voy a poder permitir que un paciente que tenga sobrepeso, obesidad, le consuma más calorías de la que debe. Entonces, la dieta va a ser principalmente hipocalórica. También podría considerar, dependiendo del paciente, hacer una dieta hipograsa, podría hacerse también, pero sobre todo hipocalórica. Y más que la grasa que siempre han sido satirizadas, el principal problema
no está tanto en las grasas, el principal problema está en la selección del carbohidrato. Entonces en la dieta me tengo que asegurar que no haya azúcar ni productos azucarados. Esto es lo principal, lo que aumenta más la obesidad. Y lo otro es la selección de los carbohidratos, que sean carbohidratos complejos, que sean carbohidratos integrales y que haya una adecuada cantidad de carbohidratos. Esto es importantísimo. Y en cuanto al tema del ejercicio, recuerden que el ejercicio también es importante. Ejercicio físico es cuando el paciente le dedica de forma planeada un tiempo para el ejercicio. Que tú camines en tu trabajo mucho, eso no es ejercicio y eso no te va a ayudar probablemente a bajar de peso cuando eres una persona con obesidad. Te ayuda porque no estás sedentario, porque si no hicieras eso probablemente tendrías más peso. Pero en este caso, el ejercicio físico es lo que te va a ayudar. Una sesión programada que tú digas, de aquí a aquí voy a hacer mi ejercicio. Recuerden que el ejercicio puede ser ejercicio aeróbico, ¿no? Como por ejemplo hacer baile, natación, correr, bicicleta, etcétera. Pero el ejercicio aeróbico siempre se tiene que combinar luego con ejercicio anaeróbico, que es ejercicio de resistencia para fortalecer la parte muscular y para permitir también que haya un mejor metabolismo muscular, que aunque es tan importante para también reducir la masa grasa corporal. Entonces tiene que haber una combinación de los dos. En cuanto a los fármacos, nosotros utilizamos los fármacos en pacientes que tienen sobrepeso con un IMC de 27 o más, con comorbilidades, las que ustedes ven aquí arriba, o paciente que tiene un índice de masa corporal mayor o igual a 30. Eso quiere decir que yo podría utilizar fármacos incluso en un paciente obeso que no tiene alguna comorbilidad asociada. La cirugía bariátrica, que está muy en boga ahora, por ejemplo, se puede utilizar o está indicada en pacientes que tienen índice de masa corporal de 35 más, eso quiere decir que tengan una obesidad grado 2 a más y que tengan comorbilidades. O si tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 40, eso quiere decir que sea una obesidad grado 3 u obesidad mórbida, sin necesidad que hayan comorbilidades, también se puede ir a una cirugía bariátrica. Hay una diferencia por aquí en la cirugía bariátrica. Los pacientes que tienen diabetes a veces se benefician de cirugía bariátrica también incluso con valores menores de índice de masa corporal que 35 y sobre todo cuando son mal controlados a pesar de todos los cambios que se han podido hacer en estilo de vida y medicación. Ahí también las personas con diabetes se podrían beneficiar de ello. Pero tradicionalmente es esto lo que yo voy a utilizar. Dentro de los fármacos, pues básicamente vamos a tener los fármacos que son anorexígenos sobre todo, que son los más comunes que se suelen utilizar para el tratamiento de inhibición del apetito, y ahí tenemos, por ejemplo, la fentermina con topiromato, la naltrexona burpropion, el mismo liraglutide, que es un agonista de GLP-1, uno que está muy en boga, el semaglutide, que es el famoso Ozempic, también entra dentro de los anorexígenos. También vamos a tener aquellos fármacos que van a tener efectos sobre la absorción de las grasas, que son los inhibidores de la lipasa gástrica, ¿no? Que aquí básicamente vamos a tener al Orlistat, que es el único dentro de este grupo de representantes. Dentro de los anorexígenos rescatamos a los agonistas de GLP-1 porque esos también pueden actuar a nivel periférico, disminuyendo el vaciamiento gástrico y generando también de esa manera saciedad, tienen doble efecto, ¿no? En cuanto a la cirugía bariátrica, pues tenemos básicamente dos tipos de cirugía. Tenemos la cirugía en manga o la gastrectomía en manga, que es la manga gástrica. Y tenemos la cirugía de derivación o el famoso bypass, ¿no? Que son los dos tipos de cirugía que tenemos en la actualidad. Que se define al paciente de acuerdo a las comorbilidades que tenga. Los pacientes con más comorbilidades metabólicas se benefician probablemente más de la derivación que de la manga gástrica. Todo eso se debe acompañar siempre con modificación de estilo de vida porque tienen que hacerle entender al paciente siempre que no existe ninguna pastilla mágica, ningún procedimiento mágico, ni siquiera cirugía bariátrica que yo te diga, te vas a operar, te voy a dar esta pastilla, luego te quitamos eso y luego vas a comer lo que te da la gana, no vas a hacer ejercicio, vas a regresar a tu mismo estilo de vida. El paciente se va a volver a subir de peso. Entonces ya yo tengo pacientes que se han operado en manga gástrica y bajaron 12 kilos y han vuelto a recuperar sus 12 kilos. No es que, y el paciente dice, el cirujano me operó mal, ¿no? El cirujano no. A ver, ¿cómo ha sido tu alimentación? ¿No entendieron que la manga gástrica es una opción para que el paciente cambie su forma de pensar y diga, no, ahora sí, voy a empezar a comer saludable y hacer ejercicio de forma regular? Ok. La otra patología son las dislipidemias. En el caso de las dislipidemias, yo voy a tener que las dislipidemias van a definirse como, de forma práctica, como el incremento en los niveles de colesterol y triglicéridos.
Sin embargo, si yo quisiera ser un poquito más técnico, las dislipidemias vendrían a ser alteraciones, sobre todo en el metabolismo de las lipoproteínas. Porque acuérdense que los lípidos, colesterol y triglicéridos viajan unidos a lipoproteínas porque no pueden viajar disueltos en plasma, ¿no? Ahora, ¿cómo tenemos las dislipidemias? ¿Cómo pueden ser? Las dislipidemias pueden ser primarias o secundarias. Las primarias, que no suelen ser muy frecuentes, son las genéticas, ¿no? Las genéticas son las primarias. Eso quiere decir que hay un defecto en un gen específico que va a generar de que haya un incremento en los niveles de colesterol y triglicéridos. ¿Cómo reconocerían una dislipidemia primaria? Entonces, ¿cómo voy a reconocer una dislipidemia primaria? Una dislipidemia primaria, por ejemplo, voy a tener que la afectación del paciente va a ser un paciente joven, sin ningún otro factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces son delgados, ¿no? No hay nada que te oriente a pensar que no tienen diabetes, ¿no? Pensar que puedan tener dislipidemia. Son pacientes que tienen antecedentes familiares de dislipidemia en primer grado, entonces la mamá, el papá, la hermana también tienen el mismo problema. Tienen cifras de colesterol y o triglicéridos, dependiendo de dónde esté la alteración, muy elevados. Entonces, no sé, si lo normal de colesterol total es 200, por ejemplo, estos pacientes tienen 300, 400 de colesterol total, ¿no? Entonces, marcadamente elevado el colesterol y los triglicéridos, ¿no? Luego de ello, también puedo reconocer, porque puede haber depósito de los lípidos en tejidos blandos. Entonces puede haber, por ejemplo, santelasmas, que son como esas bolsitas de color amarillito que salen debajo de los ojitos alrededor de los pacientes. O por ejemplo los santomas, que son como bolitas en lo subcutáneo, en el codo, por ejemplo, en los codos, en los miembros superiores que están llenos de grasas, por ejemplo, son depósitos lípidos. Y que pueden tener también complicaciones asociadas a la dislipidemia de forma temprana. Entonces imagínate, ¿no? Se infartó a los 30 años, le ha dado pancreatitis varias veces a los 18 y a los 25 y a los 30 años. O sea, tienen eventos, complicaciones por las dislipidemias de forma muy temprana, en edades muy tempranas. Son dos, la hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar se relaciona con un defecto en el receptor del LDL. Acuérdate que el LDL lo que hace es llevar colesterol hacia los tejidos. Entonces, si no hay una adecuada función del receptor del LDL, el LDL se queda vagando por la sangre y se va a depositar en las arterias. La hipertrigliceridemia familiar, que básicamente es una alteración en la síntesis de VLDL. Acuérdate que el VLDL es la lipoproteína que transporta los lípidos, los triglicéridos sintetizados por el hígado. Entonces aquí hay una sobreproducción de triglicéridos y de VLDL por parte del hígado. En el caso de las secundarias, yo voy a tener que van a ser debidas, por ejemplo, dentro de la más frecuente, al consumo de alcohol. Entonces, los pacientes con alcoholismo suelen hacer sobre todo hipertrigliceridemia, es la alteración más frecuente que tienen. La diabetes en relación al azúcar, consumo de azúcar, también triglicéridos, vean cómo se eleva. Los estilos de vida, que son secundarios estilos de vida, que suelen ser muy frecuentes también esto se asocia o podemos encontrar desde elevación de los triglicéridos hasta disminución de los niveles de HDL. Y en el caso, por ejemplo, del hipotiroidismo y el síndrome nefrótico, que se asocian mucho a la elevación de LDL, hacen más hipercolesterolemia, ¿no? Entonces, uno puede, de acuerdo a la enfermedad que tenga el paciente o a la alteración que tenga el paciente en mayor o menor proporción, puede hacer este diagnóstico, ¿no? Porque no necesariamente también, como hablé en obesidad, toda lipidemia es por un mal estilo de vida, ¿eh? También hay otras causas de dislipidemia, entonces uno tiene que ir investigando, como por ejemplo en pandemia me tocó atender a una paciente que tenía o había aumentado de peso, tenía un hipercolesterolismo bien marcado y las personas que la veían le decían, bueno, es porque tú eres obesa, no es la dieta, ¿por qué no sigues? Entonces, te vamos a mandar al endocrino. Entonces yo la veo a la paciente y la paciente estaba toda edematosa. Entonces le pido una proteína en orina de 24 horas y me salió un síndrome nefrótico. Entonces la hipercolesterolemia no era porque la paciente solamente por el estilo de vida, sino que tenía un síndrome nefrótico y la refería a nefrología. Entonces esas cosas hay que tener cuidado por ello. En cuanto al diagnóstico y al tratamiento, aquí en el tema del diagnóstico entra mucho el debate. Aquí en el tema del diagnóstico entra mucho el debate. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere hablar de hipercolesterolemia y hipertrigliceridemia, los puntos de corte a veces como que suelen variar
un poco dependiendo de la literatura que tú revises. Entonces, esto se ve de forma mucho más marcada en la hipercolesterolemia. Entonces, cuando tú tienes un paciente que vas a evaluar por un problema de dislipidemia, normalmente lo que nosotros hacemos es pedir un perfil lipídico que ustedes tienen aquí a continuación. El perfil lipídico te viene colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL, triglicéridos y también te viene colesterol VLDL por si acaso. Y te vienen también algunas otras relaciones de HDL-LDL, relación HDL-colesterol total, también vienen esas relaciones. Pero lo que uno ve realmente cuando tiene el perfil lipídico, o donde deben centrarse por ahí siempre viendo, son para el diagnóstico de las dislipidemias, van a ser colesterol LDL para la hipercolesterolemia y triglicéridos para el diagnóstico de hipertrigliceridemia. Eso para poder verlo de forma rápida. Luego, de forma secundaria, también podrían ver lo que es el colesterol HDL. Sin embargo, eso no significa, por si acaso, con eso no estoy queriendo decir que otros parámetros no sean importantes, ¿eh? No, sí, también otros parámetros se pueden calcular y son importantes. Pero para un efecto práctico, si es que no van a ser endocrinólogos, cardiólogos, o dedicarse al estudio de lípidos, entonces colesterol LDL y triglicéridos van a ser lo más importante. Colesterol LDL, para hablar de hipercolesterolemia, entonces me guío del LDL, y en el caso de la hipertrigliceridemia, ahí sí me guío de los triglicéridos, ¿no? Entonces, con la hipercolesterolemia ocurre un detalle, que el valor normal de hipercolesterolemia, que yo voy a considerar normal para hipercolesterolemia, va a depender de del organismo en el cual ustedes consulten para poder ver los valores de normalidad y metas que deberían haber de acuerdo al riesgo que tenga cada paciente. Entonces, por ejemplo, ustedes van a encontrar que em, los cardiólogos tienen unos valores meta que son diferentes a nosotros los endocrinólogos. Los cardiólogos tienden a ser más exigentes con sus valores de colesterol que nosotros los endocrinos. Pero lo importante de todo eso es que ambos coincidimos en algo, y es en quiénes deben recibir realmente tratamiento, terapia, y cuál debe ser el tratamiento y cómo debe ser el tratamiento, que muchas veces eso se deja de lado y entonces el paciente no tiene un buen manejo. Entonces, esto de aquí que yo les traigo, les pongo a continuación, es una forma práctica de poder reconocer de manera rápida y poder actuar. Eso no significa que esto pueda verse modificado por alguna guía adicional, sobre todo los cardiólogos que tienen valores más exigentes. Entonces, esto de aquí es lo que yo les presento como una forma rápida de hacer el diagnóstico de una hipercolesterolemia. Entonces, yo digo, ¿no? Si el paciente tiene un LD, si el paciente no tiene factores de riesgo cardiovascular, entonces el paciente, por ejemplo, no es obeso, no tiene hipertensión, no tiene diabetes, no fuma, no tiene enfermedad renal crónica, entonces no tiene eso, entonces el paciente consideraré que el colesterol LDL está alto cuando está mayor o igual de 130. O sea, el punto de corte es 130. El punto de corte es 130. Los europeos, por ejemplo, los cardiólogos ponen 116, por ejemplo. Entonces ellos son más exigentes. Luego, si mi paciente tiene factores de riesgo, eso quiere decir que sea diabético, que tenga hipertensión, fume, tenga obesidad, enfermedad renal crónica, eh, pero todavía no ha tenido ningún evento cardiovascular, yo diré que hay hipercolesterolemia cuando es 100 o más. Y aquí nuevamente entra a tallar, dependiendo de la guía que tú revises y dependiendo si hay mayores sumatoria de factores de riesgo cardiovascular. Algunos incluso consideran hasta que con 70, mayor o igual de 70, ya hay una elevación del LDL según algunas guías. Y tradicionalmente lo que nosotros habíamos visto es si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, eso quiere decir si ya se infartó, tuvo ACV o tiene enfermedad arterial periférica, mayor o igual a 70, se consideraría que el LDL está elevado, pero nuevamente vuelvo a lo mismo, dependiendo de la guía que revises y la severidad, algunos incluso consideran que mayor o igual a 55 ya se debería considerar como un colesterol LDL por fuera del valor normal meta para ese paciente que tiene enfermedad cardiovascular. Entonces va a depender mucho de la guía realmente que tú revises. Pero yo quiero que se queden con esto realmente que viene a continuación. ¿Cómo es el tratamiento? Miren, realmente el tratamiento
solamente basado en la modificación de estilos de vida, o sea, solamente decirle, mira, señor, vas a comer así, vas a hacer ejercicio y demás, solamente estaría considerado si el paciente no tiene factores de riesgo y tiene un colesterol LDL que está entre 130 y 189, que sería una elevación moderada del colesterol. Entonces, en esos casos, solamente en esos casos, yo podría decirle solo dieta y ejercicios. Si mi paciente tiene factores de riesgo y tiene mayor o igual a 190, o tiene factores de riesgo, o tiene enfermedad cardiovascular, el tratamiento va a ser fármacos. Siempre va a ser dar fármacos. Entonces, yo creo que a pesar que tenemos un poquito de divergencia entre las guías de cardiólogos y endocrinólogos americanos o europeos, independientemente de eso, lo que llegamos nosotros a coincidir es que la mayor parte de nuestros pacientes con patologías y factores de riesgo cardiovasculares y metabólicos van a necesitar tratamiento con estatinas. Y es importante que ustedes lo sepan. No puede ser posible que un paciente con diabetes o con hipertensión o que sea infartado tenga el colesterol LDL en 105 y le digas cuídate con la dieta. Eso es hacer iatrogenia. Necesita estatinas para poder evitar que haga un evento cardiovascular nuevo, o que haga un evento cardiovascular o que se vuelva a repetir el evento cardiovascular. Y la estatina no se quita. La estatina se queda hasta los 75 años, al menos hay probado que hay evidencia. Lo que uno regula es la dosis de acuerdo a los efectos adversos que tenga el paciente y al valor del LDL el cual yo voy a querer llegar con ese paciente. Obviamente mi meta será bajarlo hacia estos puntos de corte, que estén por debajo de esos puntos de corte para no tener ningún problema. En el caso de la hipertrigliceridemia, básicamente se considera mayor de 150 miligramos por decilitro, aquí no hay mucho problema, y hay que tener cuidado cuando la hipertrigliceridemia es mayor o igual a 500. ¿Por qué? Porque cuando la hipertrigliceridemia es mayor o igual a 500, que algunos consideran como severa, aumenta el riesgo de pancreatitis. La hipertrigliceridemia severa se ha asociado a pancreatitis. Así como la hipercolesterolemia se asocia a enfermedad cardiovascular, ¿no? A infartos y demás. La hipertrigliceridemia severa se asocia a pancreatitis. Entonces, es importante ello. Ahora, algunos ponen de punto de corte, incluso lo han subido un poco algunos, le ponen 800 y algo, que ahorita se me dio la cifra exacta, para pancreatitis incluso, ¿no? Pero si tú tienes un paciente que tiene valores por encima de 500, mucho cuidado. También no le podría decir, oye, solamente voy a dejarte la alimentación y demás. Porque en el tratamiento, los que tienen menos de 500 será modificar estilos de vida con posibilidad de asociar o no fármacos dependiendo del paciente. Pero en el caso de la pancreatitis severa, sí o sí tengo que tomar fármacos. Aquí sí tengo que hacer tratamiento farmacológico. Podemos considerar o hablar de un trastorno mixto cuando el paciente tiene la sumatoria de los dos, entonces tiene LDL alto, triglicéridos alto, y aquí también se suma el valor de HDL bajo. ¿Cuándo consideraré que hay HDL bajo? Cuando el valor es menor de 40 en varones y menor de 50 en mujeres. En ese caso sería colesterol HDL bajo. Recuerda que el HDL tiene que ser más alto para ser un protector cardiovascular. ¿Qué fármacos tenemos a disposición para el tratamiento de ambas patologías? Fármacos hipolipemiantes. Con efectos sobre el colesterol tenemos tres, básicamente, estatinas, ezetimibe y los inhibidores de la PCSK9. En el caso de las estatinas, acuérdate que las estatinas lo que hacen es disminuir la síntesis de colesterol por parte del hígado, ¿no? Esto lo hacen al bloquear a la enzima que es la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, ¿no? HMG-CoA reductasa. Entonces la inhiben a esta enzima, entonces el hígado ya no produce colesterol, entonces disminuye la síntesis de colesterol. En el caso del ezetimibe, el ezetimibe lo que hace es disminuir la absorción del colesterol. ¿No? Disminuir la absorción del colesterol. Y en el caso de los inhibidores de PCSK9, sobre todo que son fármacos que se administran de manera subcutánea, ¿no? En nuestro país no los utilizamos, ¿no? Que básicamente el efecto que van a tener de acción sobre todo es mejorar la captación del LDL, ¿no? A través de sus receptores, mejorar la captación del LDL. Pero sobre todo estos dos, estatinas y ezetimibe, son los más importantes que tenemos en nuestro país y los utilizamos. En los triglicéridos tenemos fibratos. Los fibratos disminuyen la síntesis hepática
de VLDL, ¿no? Tenemos los omega 3, que también los omega 3 pueden contribuir a lo mismo, a disminuir la síntesis de VLDL, y estos son los dos fármacos más importantes para el tratamiento de triglicéridos. Y luego tradicionalmente se tiene a la niacina, que también tiene efecto en la síntesis de triglicéridos. Sin embargo, la niacina no se suele utilizar por algunos efectos adversos que tienen, como por ejemplo el flashing, pueden generar también hiperglicemia, entonces no se suele utilizar mucho niacina. Aparte que no lo tenemos en nuestro país a disposición para el tratamiento. Entonces, básicamente fibratos y omega 3. ¿Cuáles son de elección? Vean ustedes aquí lo tenemos, estatinas, entonces son de elección para la hipercolesterolemia, porque no solamente tienen efecto sobre bajar el colesterol, sino también estabilizan la placa en la aterosclerosis. Los fibratos son de elección de hipertrigliceridemia. Aquí tienen los mecanismos que van a actuar, que ya los mencionamos. Acuérdense que estatinas es fácil reconocerlo. Mira, simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, todos terminan en estatina, ¿no? No hay ningún problema. La diferencia entre ellos va a ser la potencia para bajar el colesterol LDL dependiendo de su dosis. Por ejemplo, simvastatina, dependiendo de la dosis, podrá ser de una estatina de baja o de media potencia, mientras que atorvastatina y rosuvastatina serán de media y alta potencia, ¿no? Son mucho mejores atorva y rosuvastatina para bajar el colesterol. Por eso los utilizamos con mucha más frecuencia estos dos. En el caso de los fibratos, acuérdate que son todos los que terminan en fibrato, pero también está el genfibrosilo, que es el más utilizado, aunque particularmente no me gusta utilizarlo mucho, pero si no hay, lo tenemos que utilizar. Y están todos los que terminan en fibratos. ¿Cuál es el problema de estos fármacos? Sobre todo el principal problema es el compromiso muscular, pueden generar miopatías, y la miopatía sobre todo está en relación cuando se combinan ambos fármacos. O sea, cuando yo doy estatinas con fibratos juntos, aumenta el riesgo de miopatía. Sobre todo si el paciente es un paciente adulto mayor, es un paciente renal, entonces ahí aumenta mucho más el riesgo. Sobre todo si se combina con genfibrosilo. Entonces, ¿qué se hace cuando un paciente tiene una dislipidemia mixta? Pues evaluar cuál de los dos componentes necesita tratamiento definitivamente con medicamentos. Suele ser la hipercolesterolemia lo que requiere, entonces le voy a dar una estatina. Pero si fuese el caso que tengan que dar los dos, utilizaré una estatina y lo combinaré con cualquier otro medicamento que no sea genfibrosilo, porque con genfibrosilo es donde se produce el mayor riesgo de miopatías. Entonces, algunos países han prohibido ya la combinación de genfibrosilo con estatinas, ¿no? Pero otra estatina se puede utilizar. De hecho, hay combinaciones en una sola pastilla de otros fibratos con estatinas. Y el efecto adverso más severo definitivamente sería la rhabdomiolisis, porque las miopatías pueden ir desde dolores musculares hasta la rhabdomiolisis. Acuérdate que si quieres evaluar la severidad del compromiso muscular, lo puedes hacer a través de la medición de la CPK, que la CPK es una enzima muscular que te permitirá medir qué tanto daño muscular hay. Y para finalizar con la parte de nutrición, tenemos el síndrome metabólico. En este caso, con respecto al síndrome metabólico, el síndrome metabólico van a ser todas las anormalidades metabólicas que se van a considerar como un factor de riesgo, y entonces lo voy a subrayar aquí, factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular y de diabetes mellitus tipo 2. Todo lo que me puede incrementar el riesgo de ello va a generar un síndrome metabólico. En la fisiopatología del síndrome metabólico, yo voy a tener que claramente hay varios factores, que yo les decía que también son los factores que vemos en obesidad. Vean ustedes, la parte es del estilo de vida, la hiperalimentación, el sedentarismo. Pero no olvidemos que influye incluso la parte genética, la parte del medio ambiente, que también son importantes. ¿Para qué? Para que el paciente desarrolle obesidad. Y la obesidad, principalmente la que está relacionada con el síndrome metabólico, es la obesidad central. Eso quiere decir el aumento del perímetro abdominal. Esto va a llevar a una serie de alteraciones que tienen como punto en común algo, que tienen como punto en común la insulinoresistencia. Esta es la base fisiopatológica del síndrome metabólico, la insulinoresistencia. La insulinoresistencia puede llevar a hiperinsulinemia y en la hiperinsulinemia junto a la insulinoresistencia ser responsables de generar alteraciones en glucosa, alteraciones en presión, alteraciones en lípidos, crear un estado preinflamatorio y un estado protrombótico que llevaría a enfermedad cardiovascular. En relación a la resistencia a la insulina, recuerden ustedes que la resistencia a la insulina yo lo puedo ver de forma clínica a través de esto de aquí,
que es la presencia de la coloración oscura del cuellito, que se conoce como acantosis, la acantosis nigricans, que está en relación con la hiperinsulinemia dentro de la resistencia a la insulina. Y estos lunarcitos de aquí de carne, que son los acrocordones, que los acrocordones también están en relación con el hiperinsulinismo en el contexto de resistencia a la insulina. Entonces, esto yo voy a tener como marcadores clínicos. Ahora hay marcadores bioquímicos, claro, ciertamente hay marcadores bioquímicos. Utilizamos mucho, por ejemplo, el OMA IR, que es el OMA para la resistencia a la insulina, donde voy a necesitar la medición de la glucosa y la insulina basal para poder hacer un cálculo y de acuerdo a eso definir si hay resistencia a la insulina o no. También se puede utilizar el test de tolerancia a la glucosa con medición de insulina para poder ver la curva de insulina. Es otra forma también de poder evaluar esa parte. En cuanto al diagnóstico del síndrome metabólico, básicamente son 5 criterios, por así decirlo, 5 puntos. Van a ser obesidad abdominal, de acuerdo a los puntos de corte que hemos mencionado. En Latinoamérica, varones mayor o igual a 94, mujeres mayor o igual a 88, de perímetro de abdominal o de cintura. Glicemia elevada, que puede ir desde prediabetes a diabetes, eso implicaría tener una glucosa de 100 a más. Presión arterial elevada, que ellos ponen de punto de corte 130-85 para arriba. Triglicéridos elevados, que también lo habíamos visto, mayor o igual a 150. Y colesterol HDL bajo, que también lo hemos visto en la lámina de dislipidemia, que quiere decir HDL menor de 40 para un varón y menor de 50 para una mujer. Entonces, yo tengo estos parámetros y estos parámetros lo que yo hago es contar cuántos parámetros tiene mi paciente, cuántos criterios cumple. Entonces, los criterios tradicionales para el síndrome metabólico son los criterios de armonización, donde se juntan varias entidades y dicen, en vista de que hay demasiadas definiciones de síndrome metabólico, vamos a armonizar estos conceptos y se llega a la conclusión de que estos son los parámetros y que debe cumplirse 3 de 5 criterios para poder decir que el paciente tenga un síndrome metabólico. Sin embargo, luego que salieron los criterios de armonización, la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, y en ese punto también la Sociedad Latinoamericana de Diabetes, dicen, bueno, tú dices que pueden haber 3 de 5, pero recuerda que la fisiopatología está en relación con la insulinoresistencia, y la insulinoresistencia se basa en la obesidad central. Entonces, yo creo que la obesidad central debería ser un criterio sine qua non para ingresar al diagnóstico de síndrome metabólico. Entonces, ¿qué dicen ellos? Tiene que haber obesidad abdominal y a la obesidad abdominal le restas 2 de los 4 restantes. Igual siguen habiendo 5 criterios, solamente que en este caso se considera siempre la obesidad abdominal como un criterio de ingreso, ¿no? Entonces, son las dos vertientes que se utilizan, las dos se pueden utilizar, los criterios de armonización y de IDF-LAT, cualquiera de ellos, porque la mayor parte de pacientes van a tener obesidad abdominal finalmente.